Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayate.cf les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo de este video cuyo título es Proyecto Datamini número 037. Vamos a hablar de las bases iniciales en cuanto al tema de las consultas. Vamos a hablar un poquito más sobre las consultas. Vamos también a hablar un poquito sobre backend y frontend, recordando algunos detalles y ajustando algunas cosas que pues cada uno de ustedes debe de saber. Esta es la parte 08 a nivel de consultas. Bien, entonces vamos a proseguir. Bueno, nosotros en materia de lo que tiene que ver con la parte de la base de datos, finalmente, después de hacer varias cosas, se generó algo nuevo, como fueron los detalles del campo que tiene que ver con qué tipo de publicaciones, si es de grupo, si es persona, y el nombre del publicante. Se almacenó información. Toda la información que se almacenó, vamos a mirar acá, está en la base de datos ya obviamente dividida, ¿sí? Yo la tengo acá dividida, ahí esta base de datos que tengo aquí dividida, ese es mi frontend. ¿Cómo conocemos nosotros cuando la base de datos está ya dividida? Porque cada vez que nosotros nos paremos en las tablas, siempre vamos a encontrar una pequeña pista que dice backslash, pero ¿y la ruta dónde está la información? ¿Dónde está la información? En una red. Hay que recordar algo muy importante. Número 1. Usted tiene una base de datos normal, sin estar dividida. Entonces, paso 2. Prosigue a crear en el C o en el D una carpeta, luego la comparte, luego le da permisos. Una vez que la comparte y le da permisos, tercer paso, usted toma su base de datos original que no está dividida y entra en herramientas de bases de datos y se va a meter en donde se habla del tema de base de datos de Access, o sea, donde vamos a hablar de dividir la base de datos. La base de datos se divide. Cuando se divide, el sistema va a solicitar que se le indique la carpeta que está compartida en la red y es ahí donde se instala en ese servidor el backend. Recordemos que el backend es solamente las tablas. En ese caso, cuando él divide, entonces él aísla las tablas en una base de datos y todo el resto de información, como son las consultas, formularios, los reportes, los módulos, etcétera, todo eso lo lista en otra base de datos que es lo que llamamos el frontend. Posteriormente, una vez el frontend ya lo está, se toma, se copia y ese frontend se va a colocar en las diferentes máquinas cliente que van a trabajar en ese momento. Cuando se está trabajando, recuerde algo muy importante, que una vez que usted ya tiene ese paso, entonces después entrará a datos y entra a administrar datos, tablas vinculadas. Entonces, al trabajar las tablas vinculadas, allí tiene que usted proceder a seleccionar, tiene que proceder a seleccionar un cuadro de selección que le permite traer a la pantalla la posibilidad de elegir dónde es que usted va a hacer esa vinculación. Entonces recuerde que al trabajar esa vinculación tiene que elegir red y de ahí en red entonces va a elegir la carpeta que usted ya había tomado presente, compartir. Entonces la elige, cuando la abre pues ya está ahí dentro del backend, lo elige, abre y suficiente. Eso es todo y ya queda listo y es así finalmente como luego, después de todo ese proceso, usted va a observar las tablas y cada tabla va a tener el backslash y el nombre de la ruta. ¿Por qué backslash y el nombre de la ruta? Porque en este momento la intención es hablar de que la red puede ser cualquier lugar, ¿no es cierto?, que está a él amarrándose cualquier cantidad de máquinas. Entonces, las máquinas siempre por referencia se van a inclinar hacia esa red, por eso no pone ni C, ni D, ni E, sino simplemente un backslash, porque está enfocando a que haya allí una red donde va a almacenar la información. Punto. Bueno, como es de saberse, después de que eso ya está listo,
Las personas cuando entren a trabajar, entonces, digamos un ejemplo, esta empresa destina darle trabajo a 15 personas. Las 15 personas, cada una va a hacer algo especial. Entonces, una persona se va a dedicar a incluir la información del día. Otra persona se va a dedicar a, a consultar información. Y ahí pueden haber no uno, sino pueden haber 5, 6, 7. Otra persona se va a inclinar a incorporar la información de personal. Otra persona se va a inclinar a hacer la información de usuarios, o sea, como mantener el control. Y otra se va a dedicar a los procesos. Esa persona que se dedica a los procesos, pienso yo que debería ser el administrador. Bueno, punto final. Una vez que nosotros tenemos en la red, en esa base de datos divididas, tenemos la información incorporada y vamos a pensar que la tabla que siempre se va a incrementar en registros es TM Minería. Entonces, TM Minería, acá, ahí estamos cargando, ahí tenemos en este momento 57 registros. Pero resulta que cuando nosotros estamos a punto de dividir, primero sacamos una copia, guardamos esa copia en un original, entonces allá en ese original lo guardamos. ¿Para qué hacemos esto de guardarla en un original? Con el propósito de que en ese original, vamos a pensar en esto, con el propósito de que ese original, digamos, esta es mi copia, ¿sí? Entonces esto yo lo mando aquí al original. Esta base de datos no está dividida. Entonces yo la copio, ¿no? Yo la copio y aquí en base de datos original, ahí lo que hago es, voy a borrar esto que ya es viejo y traigo lo nuevo, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, a ver, aquí copio, paso aquí y pego, ¿ok? Bueno, entonces ahí está. Esa es mi base de datos original. No es una base de datos dividida, ¿no? Entonces acá yo voy a hacer un cambio de nombre, voy a hacer aquí un cambio de nombre, entonces al final yo le voy a poner aquí espacio y le voy a poner O, ahí, original, ¿listo? Eso es todo. Cuando ya la tengo, recordemos que esta base de datos que yo tengo acá, que es mi original, no está dividida. ¿Cómo sabemos nosotros cuando una base de datos no está dividida? Porque simplemente no aparece el asterisco azul detrás del icono de la tabla. ¿Sí? Y nuestra tabla como tal, ahí aparece con un nombre específico, nombre como tal, pero no hay ninguna ruta en especial, no hay nada absolutamente. Entonces, en ese momento, como tal, lo que se hace ahí es simplemente que la parte que va a cambiar, ¿no es cierto? Es nuestra tabla TM Minería. Pero bueno, TM Minería es una tabla que va a estar permanentemente cambiando, ¿correcto? Entonces, mucha atención. En este momento acá, en esta tablita, ahí, tengo mi tabla original, ¿correcto? Y mi tabla dividida después de haber sorteado cualquier cantidad de cosas y operaciones, tiene ya cualquier cantidad de datos, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es transmitir de esa tabla información a esta tabla. Esta tabla como tal no está dividida, ¿de acuerdo? Pero contiene la consulta de anexo que se fabricó en la original. ¿Listo? En la original. Entonces, en este momento, vamos a hablarlo así. La tabla original es esta que tengo acá. Esta es la original. Y la tabla dividida está aquí. Entonces, la tabla dividida yo le he puesto la palabra original. La tabla original, la tabla original tiene información procedente de todo lo que hemos alimentado en el día y se ha guardado en TM Minería.
Y en la tabla que no está dividida, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo especial. Digamos, ahí ha quedado el TM minería ya el viejo. Y necesitamos quitar eso que tiene allá como información. Entonces procedemos simplemente a andar aquí a procesos, nos metemos aquí donde dice otros procesos, nos vamos a meter aquí donde dice eliminar registros de TM minería. Entonces eliminamos los registros, listo. Le damos aquí a aceptar y salimos inmediatamente de acá, de todo esto salimos. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es coger la tabla dividida, porque es la que tiene la información, ¿no es cierto? Entonces vamos a pensar, yo voy a meter aquí otro dato, vamos a cargar aquí, ahí vamos a cargar, voy a entrar un dato acá, entonces vamos a decirle datos, vamos a decirle acá que sí, entonces estamos para entrar al 19, entonces van el 19, vamos a ponerle acá 20, 11, 20, 20, enter, 51, enter, 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 aquí el correo electrónico, entonces le vamos a poner acá suquilla 65 @gmail.com, enter. Entonces vamos a entrar a alguna cosita aquí especial, por ejemplo, esto que dice Feliciano Valencia, ¿sí? Entonces clase política, ahí está. Entonces país Colombia. El tipo, ¿qué tipo de información es? Es una imagen, ¿listo? ¿Qué más sigue? La sensibilidad. Entonces aquí sería como algo así: abandono, acoso, alerta, amenazante, asombroso, demandas, difamante, encantador, enojante, incertidumbre, indiferencia, indignación, indignante. Entonces puede ser la infamia, vamos a hablar de infamia. Listo. La fecha, el día 20/11 del 2020. Enter. Entonces aquí tenemos que elegir qué es netamente personal. Listo. Enter. Aquí le vamos a poner que es Feliciano, o sea, Feliciano Valencia. Enter. Delicado. Enter. Vamos a decir que esto ha sido comentado 4 veces y compartido 60. Entonces 460. Categoría, entonces vamos a poner aquí senador Feliciano Valencia. Esto es etnias, porque él representa las etnias. Tabulador, entonces el enlace, vamos a decir que esto viene procedente de Twitter. Twitter, ok, Twitter. Titular, entonces vamos a ponerlo así: elección de Contralor, Andrés Castro es improcedente por tapar corrupción. Enrique Peñalosa. Bueno, listo. Tecla tabulador. Bueno, entonces ya lo tengo ahí listo. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es guardar. Guardo, salgo de acá. Entonces, una vez que estoy aquí en este punto, entonces en procesos, en otros procesos, entonces lo que voy a hacer es actualizar de el TM minería o LD, que es el viejo, o sea, este que tengo, a uno nuevo, que es el que tengo en la base de datos, que no está compartida, ¿sí? Entonces ahí le digo que sí, ¿correcto? Perfecto. Entonces, al salirme de acá, me salgo de acá, y ahora lo que voy a hacer es echar para el lado de mi base, aquí, este, ¿sí? Entonces, mi base aquí, al cargarla,
ya le había borrado los registros, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer aquí es mirar a TM Minería. Entonces ahí tengo que tener 58. 58 registros, ¿ve? 58 registros. Entonces, como ya tenemos los 58 registros, ¿sí? Entonces, tenemos los 58 registros. Bueno, se supone que aquí teníamos que haber metido, aquí tenía que haber quedado uno y aquí tenía que haber quedado el nombre del publicante. No quedó esas dos cosas. Eso no quedó, ¿por qué? Ya sé por qué no quedó. Bueno, vamos a volver a repetir la operación. Vamos a hacer un pequeño cambiecito acá. Entonces vamos a cerrar acá. Mucha atención a lo que voy a hacer. Bueno, voy a entrar aquí otra vez al formulario principal. Aquí está. Entonces, en esta base que no tiene la información compartida, voy a ir otra vez a procesos, me voy a ir aquí a otros procesos, me voy a ir aquí a eliminar los registros, le digo que sí, listo, ya está. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Me meto en mi base de datos dividida, aquí. Entonces, en mi base de datos dividida, ¿sí? Y eso es algo que después también tengo que modificarlo en la nueva, ¿no? Es que aquí tenemos que modificar algo importantísimo en nuestra consulta de anexo, que se llama QRY Minería 101X. Vamos a mirar. Esto corresponde a algo importante acá, que es lo siguiente. Aquí resulta que nosotros tenemos hasta el titular, correcto, pero no tenemos esta información y esta. Entonces, como esta, entonces aquí señalamos las dos, estas las vamos a arrastrar y las vamos a colocar exactamente acá. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a guardar, ¿de acuerdo? Entonces, como esta está dividida, pues esta es para que pueda hacer el proceso, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es entrar aquí donde dice principal, acá. Bueno, entonces vamos a procesos. Vamos a otros procesos. Lo vamos aquí a actualizar. Le decimos que sí. Listo, ya, él lo terminó. Salimos de acá. Correcto, salimos de acá. Entonces, recordemos que nuestra tabla que se encuentra en este momento dividida ya aportó la información a la otra base de datos, ¿no? A la otra base de datos que es la que está aquí, ¿correcto? Ahora vamos a mirar cómo nos quedó. Entonces aquí salimos un momento de acá, nos vamos a ir aquí a TM Minería, ahí está. Entonces acá vamos a mirar nuestra información, ¿sí? Ahí está. Entonces, tipo publicación y nombre. Entonces, ahí ya tiene que, ahí está, mire, ya apareció ahí, ¿sí es? Estos son los elementos que ya aparecieron. O sea, esta información que se encuentra aquí, ¿sí? Esta información que está aquí es la que estaba en la base de datos dividida, ¿de acuerdo? Pero la base de datos dividida, entonces, tenía un pequeño problema, y era que la información, ¿no es cierto? La información no estaba completa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora vamos a mirar una cosa muy importante. Esta base de datos que tenemos acá, ¿sí? Es nuestra fuente original en este momento. Nuestra fuente original en este momento. ¿Por qué? Porque tiene ya toda la información de TM Minería, ¿de acuerdo?
Y por otro lado, pues como luego de esto vamos a hacer unos cambios inmediatos, como es la creación de una consulta de selección para darle cabida a algo especial que vamos a hacer. Entonces, la base de datos dividida que teníamos al principio, entonces ya carece de sentido tenerla ahí, entonces esta se pierde, pero vuelve y se reconstruye, ¿de acuerdo? Vuelve y se reconstruye. Entonces, cuando vuelve y se reconstruye, entonces la vamos a reconstruir, pero cuando ya hayamos hecho esos respectivos cambios, ¿sí? Antes no. O sea, me refiero, después de que hagamos los cambios, entonces vamos a volverla otra vez a dividir para que la gente siga alimentando la información, ¿de acuerdo? Pero por lo menos usted aquí en este punto ya se dio cuenta cómo es la operación, ya se dio cuenta cómo es que uno le tiene que hacer a esta parte. Recalco algo importante, y es que para poder hacer este ejercicio de incluir información y todo eso, valdría la pena que usted pueda tener por lo menos 3 computadoras o más para poderlo hacer y poder examinar las cosas que en ese momento estén fallando. Si usted tiene alguna duda al respecto frente a este tema, yo lo invito a que lo exponga y exponga su inquietud a través de www.infoyaviate.cf y yo después estaré mirando, me estaré actualizando en la información que me están mandando por correo electrónico y le estaré dando inmediatamente una respuesta o una solución a lo que usted tenga en ese momento como necesidad que lo esté en su operación, en su labor, en su proyecto inquietando. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí lo que tenemos lo voy a dejar aquí y en el próximo video les voy a mostrar a ustedes más detalles sobre esa parte. Bueno, entonces voy a cerrar acá. Hay algo muy importante que vale la pena resaltar. Cuando usted esté trabajando su frontend, digamos que lo está sacando una copia para ponerlo en los computadores, recuerde algo que tiene que hacer con la imagen. La imagen que se cargan en los formularios es un archivo que está siempre guardado en la unidad D. Pero pasa que a veces hay máquinas que no tienen la unidad D, sino tienen unidad E o F o H, bueno, qué sé yo, depende, ¿no? Cuántas veces esté ese disco duro particionado. Entonces es importante que usted, por favor, en el módulo de su frontend, ya lo vi, de su frontend, haga esos cambios respectivos. Porque puede pasar que usted está copiando su frontend a una computadora donde no existe D, y pues esa imagen que intenta cargar se va a quedar perdida. No va a encontrar la ruta de acceso. Entonces, aclararle que debe ponerle la letra que es, donde esté la carpeta imágenes. Ahí debe estar esa imagen. Si usted pone ese frontend en otro cliente, otro computador, y ese computador, por ejemplo, no tiene ni D ni E, nada de eso, sino solamente el C, lo mismo, tiene que entrar al módulo y cambiar la ruta, que ya no es D dos puntos tal cosa, sino sería C dos puntos, ¿no? Etcétera. Entonces es para que tenga en cuenta esa partecita que es muy importante, porque igualmente si no la tiene, pues no le va a funcionar. Otro punto importante es que a veces yo he visto, que siempre pasa, que hay personas que tienen versiones de Office diferentes. Entonces en una máquina tienen Office 2016, no hay problema. En otra tienen Office 2013, pero está en 64. Sí hay problema porque la biblioteca que se llama Microsoft Excel 16.0 Open Library, va a llegar un momento en que se va a determinar, al momento de sacar la copia, va a llegar un momento en que allá va a aparecer es falta de Microsoft Excel 16.0 Open Library. Entonces tiene que deshabilitar ese cuadrito y buscar Microsoft Excel 15.0 Open Library y activarlo para que la aplicación le corra perfectamente en estado multiusuario. Bueno, esas eran las dos cosas muy importantes que yo les quería contar a ustedes hoy en este video. Ahora sí, ya
solamente me queda darles las gracias a cada uno de ustedes por su atención, esperar sus comentarios, si los quieren hacer, la suscripción, invitar a las personas que estén interesadas en querer empoderar, en querer aprender este arte, y cualquier cosa, pues aquí estamos disponibles y atentos a todo lo que usted necesite, solicite para poderle asistir, orientar, asesorar, ayudar a desarrollar. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.